político. 6 de la mañana, 40 minutos. Felipe, si un político le dice a un funcionario, por ejemplo, hipotéticamente, director de la DIAN, tengo un amigo que te puede servir para la DIAN en Buenaventura. Eso en sí mismo, pues eso no es un delito, eso es una recomendación de carácter político, hasta ahí tiene la razón la fiscal Buitrago, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, si el puesto, pues... La fiscal Camargo, Adriana Camargo. La fiscal Camargo. Si el puesto tiene un fin ulterior y el puesto, el amigo del político, lo quiere, por ejemplo, para dejar pasar la mercancía de Pitufo, eso ya es otra cosa. Uh-huh. Y entonces ahí es donde la recomendación política, el acto más o menos normal de una corbata política, se vuelve un acto criminal, Felipe. Para la gente que está preguntando sobre Roy Barreras, sobre la denuncia del ministro de Comercio, sobre los recomendados políticos. Ahora, si al director de la DIAN le llegan Roy Barreras y otros políticos pidiéndole el cargo de el gerente de puertos, por ejemplo, o representante de la DIAN en Cartagena, o Barranquilla, o Buenaventura, o donde sea, Felipe, usted ya lo que ve es un patrón, ¿cierto? Sí. Detrás de esos políticos, por supuesto, hay un interés. Pero, Néstor, yo no estoy tan seguro, no estoy seguro porque no soy penalista, pero yo pensaría que sí hay un tráfico de influencias. Yo pensaría que sí. Es que la señora fiscal dice es que una recomendación, no, es que, a ver, ¿para qué era la recomendación? Pues obviamente, sí, se precipitó la fiscal, ¿no? Pareciera, porque todavía no han investigado para qué fue la recomendación, ni a quién recomendó. No, por eso le digo, Felipe, otra vez. Claro. Si un político... Pero la recomendación es la que no es delito, solo la recomendación. Ahora, cuando uno empieza a ponerle preguntas para qué y tal, pues claro, si es para robar, pues obviamente es un delito y en fin. Pero sí, tal vez la fiscal no ha debido hacer la declaración, yo en eso estoy de acuerdo con María Camila, ella debería pues investigar lo que le corresponde investigar y llegar a las conclusiones a las que tenga que llegar por la vía judicial, no por la vía de las declaraciones de los medios. Con la fiscal íbamos relativamente bien en eso, en que era prudente y tal, y bueno, en esta yo creo que se escachó. Pero aquí, más allá que el tema penal, Néstor, me parece que hay una desgracia del sistema político colombiano, porque pues para decir verdad sabemos que en buena parte del sistema político funciona de esa manera, funciona a través de lo que se llama genéricamente clientelismo, que tiene también muchas modalidades, que es desde hacerle un favor a un amigo para que sea director de la DIAN en Buenaventura o en otro empleo, o para que a través de ese amigo empiecen a cobrarse Felipe, coimas para financiar las campañas políticas. ¿Quién defendía, con un poquito de cinismo, Felipe, el clientelismo? ¿Quién es el político que ha defendido la práctica del clientelismo, de la recomendación, de la corbata, de la hoja de vida? Se llama Ernesto Samper, porque decía el Estado y el gobierno son para gobernar. Y entonces, claro que el Estado y el gobierno son para gobernar y se gobierna con los amigos. Todo cambia cuando usted se pregunta ¿y por qué Roy quería la dirección de la DIAN en Buenaventura? ¿O por qué fulanito quería tal cargo en impuestos? Ahora que estamos hablando de Papá Pitufo, es decir, los puestos en Colombia son para algo más que para que le giren una quincena, claro, Néstor, y una mensualidad. Pero a alguien, claro, pero es que hay otro problema, yo creo, ya en particular en relación con la DIAN, porque esto mismo ocurre con el director regional del bienestar familiar y con el de prosperidad social y tal, y entonces alguien va y le dice al director que ahí tiene a alguien que de pronto le puede servir, pero en relación con la DIAN, mi punto es que yo creo que hay un altísimo grado de discrecionalidad en los directores de puertos y en los directores de la DIAN, que pues prácticamente al ojo y con el dedo, digamos, van señalando qué mercancía se nacionaliza, qué mercancía entra y cuál no. Entonces ese altísimo grado de discrecionalidad hace que haya una posibilidad de corrupción también muy alta. Obviamente la fortuna, el poder de Papá Pitufo y de todos los contrabandistas ha crecido, aupado, protegido por una cantidad de funcionarios venales, por una cantidad de políticos corruptos. El hombre que hace esta denuncia fue director de la DIAN y hoy es el ministro de Comercio Exterior de Colombia. Señor ministro Luis Carlos Reyes, bienvenido. Buenos días, ministro.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ministro, bueno, cuéntenos cómo han sido sus últimas horas tormentosas por cuenta de la denuncia. Bueno, a ver, creo que me ha parecido saludable que se dé un debate sobre un hecho que pues para mí es evidente desde hace mucho, y es que numerosas personas trataron de influenciar nombramientos claves en la DIAN, en las aduanas principalmente, y que al no recibir esos nombramientos claves se inició una campaña de ataque, de desprestigio contra la DIAN, no solo porque no les dimos esos puestos claves en las aduanas y en los puertos, sino también porque modificamos el estatuto de aduanas, el estatuto aduanero, para empezar a bloquear muchos de esos boquetes del contrabando que les permiten a los contrabandistas sacar mercancías de los puertos sin un inventario detallado, que es lo que está entrando en el país, porque modificamos el régimen de carrera de la DIAN para forzar a que la inmensa mayoría de los cargos de la DIAN se hicieran a través de concursos organizados por la Comisión Nacional de Servicio Civil, y se quitara la discrecionalidad de clientelismo con el que pues inevitablemente se ha contado en estos cargos, y pues al nosotros rechazar toda esa injerencia externa se dio una campaña de desprestigio hacia la DIAN tremenda, que al día de hoy tiene debilitada esa DIAN, haciéndole el juego perfectamente a estos contrabandistas. Sí. Ministro, antes de preguntarle quién y cómo y en qué circunstancias, quisiera preguntarle, cuando usted se reunía con todos esos políticos y estaba al frente de la DIAN, usted les preguntaba, senador fulanito de tal, senador Pepito, ¿cuál es tu interés en la DIAN de Buenaventura? Sí, pues por ejemplo, algunos me decían que conocían a alguien que sabía mucho de aduanas, que podía ser en Buenaventura, en Barranquilla, en Cartagena. Yo les decía pues que curioso, ¿no? O sea, le gusta el clima caliente, ¿qué es lo que le interesa? Alguna vez me dijeron, sí, el clima caliente. No, o sea, pues esas son cosas que ellos asumen que todo el mundo entiende y que se les va a hacer ese favor, y cuando se chocan contra que hay una barrera, un muro de contención ahí, pues obviamente ya la situación no se vuelve tan amistosa y desencadena en esta... Pero digamos, es decir, ministro, cuando llegaba cualquiera que sea el nombre, Roy o Alberto o Pepito, el que haya sido, y le decía, te tengo un candidato para la DIAN en Buenaventura, usted automáticamente entendía ese señor que me quieren poner allí en la DIAN en Buenaventura es para ayudarle al mafioso, al contrabandista, al ilegal que quiere meter contra mercancías. Pues mire, lo que yo le diría sinceramente a cualquier persona es que se abstenga de llegar con recomendaciones para directores de aduanas en general. Digamos, si uno quiere encontrar a alguien frescos que de verdad la información la tiene uno, yo creo que sí deja un muy mal sabor. Creo que es muy pertinente lo que dijo la fiscal ayer, pues cuando mencionó que en efecto yo me había reunido con ella, le había manifestado estas preocupaciones, que una recomendación en sí pues no constituye un delito, pero también aquí no estamos hablando, mira, hay recomendaciones que se hacen en la industria privada, si la mayor parte de la gente contrata gente recomendada, hay recomendaciones, a veces incluso hay favores como, mire, es que tal persona está lejos de su familia, hemos pedido un traslado, no nos han puesto cuidado. Sí, yo diría que ponerse a buscar ahí pues un delito es absurdo, pero pues cuando uno se da cuenta de un patrón, sí, y es que una parte sustancial de las recomendaciones que le llegan es específicamente para cargos aduaneros en los puertos, sí, o sea, nadie llegó nunca pidiéndome trabajar en operación aduanera de Tunja, aunque existe, sí, todos pues sí, siempre era en la inmensa mayoría de casos centrado en esos sitios donde uno sabe que son puntos neurálgicos de contrabando. Ministro, ¿y detrás de esas recomendaciones estaba Papá Pitufo? Yo creo que para determinar eso se necesita una investigación judicial que pues como lo mencionó la fiscal, pues ella dice que se está llevando a cabo. Esperemos que se lleve a cabo de una manera rápida y certera, porque para determinar ese tipo de cosas pues uno necesita
evidencia que es la fiscalía la que la recolecta, ¿sí? Entonces uno debería, por ejemplo, investigar más a fondo cuestiones que ya solo se pueden obtener con orden judicial de las personas recomendadas o de quienes están recomendando, ¿sí? Pero digamos que es lo que uno intuye y es Vox Populi. Sí. Ministro, ¿cómo es el episodio con Roy Barreras? Mire, la verdad, creo que todos los detalles al respecto los di ayer. Una persona más que pidió algunos de esos cargos, pues en unas circunstancias un poco pintorescas, pero realmente no tengo nada nuevo que decir al respecto. Sí, pero yo puedo entender, como Roy Barreras, usted vio el trino que pone y la aclaración que él hace, que esto no es cierto y tal, en plan de víctima. ¿Usted tiene pruebas de que lo de Roy Barreras, como usted lo cuenta, pasó? Pues lo que le digo, hay otras personas en la reunión y sí, o sea, pues obviamente eso es algo que más de una persona vio. Sí. ¿Cuántos congresistas le pidieron a usted cuotas en la DIAN o en aduanas en particular, ministro? Uy, no, pues muchos. Digamos que las comisiones terceras y cuartas del Congreso, que pues por la naturaleza de los temas legislativos y presupuestales que manejan con la DIAN, pues a uno le dicen cosas como, oiga, es que usted es una de nuestras entidades, ¿sí? El Ministerio de Hacienda y la DIAN son nuestras entidades, entonces pues nosotros tenemos que ser amigos y por lo tanto pues hay un supuesto implícito, digamos, le plantean a uno que es casi como que una grosería cultural, no entender la etiqueta del Estado, negarles cargos, bien sean cargos pequeñitos en operación aduanera o direcciones de aduanas. Sí, es parte, desafortunadamente es parte del actuar del Estado. De ese listado, todas las personas que usted tiene referenciadas le pidieron puestos, algún tipo de burocracia en la DIAN. Bueno, a ver, hay un listado que yo le entregué a la Fiscalía y pues yo le hablo de lo que tiene la Fiscalía, no sé si están circulando otras cosas. Yo a la Fiscalía le di un listado bastante completo de personas que se acercaron a pedir puestos en la DIAN, ¿sí? Y esos son simplemente indicios. Hay cosas que yo no... Sí, hay cosas que hay que leer con mucho criterio. Si un congresista pidió, no sé, un traslado, lo que le digo, una situación familiar, o si un congresista dijo, es que mire que tal persona es muy merecedora de un encargo y está recomendada y es en una operación no crítica, pues uno diría de verdad que es ensañarse con una situación que yo no veo delicada, si bien me parece pero en ese listado en la que esos favores no se piden. Claro, pero en ese listado que usted le entregó a la Fiscal General de la Nación, ¿están incluso esos casos que uno diría, intentando explicar lo suyo, veniales, esas recomendaciones de ascensos? Sí, hay algunos de esos casos que yo diría son totalmente veniales, pero lo que le sorprende a uno y la razón por la que me pareció muy pertinente que lo tuviera la Fiscalía es porque hay un patrón, sí, o sea, si uno dijera, mire, es que el 75% de los cargos son que una secretaria que lleva mucho tiempo y que realmente conoce el tema y quiere entrar a trabajar en temas técnicos, administrativos, sí, pero no, una porción muy sustancial de las recomendaciones que venían a pedir eran o direcciones de aduanas o cargos, por ejemplo, de operación de aduanera, operación de cargas, y las personas que pueden mirar un contenedor o más bien no mirarlo, sí, y esos son, esto como hay que entenderlos como unos indicios de unos patrones que son el tipo de cosas que ya la Fiscalía, con su capacidad de hacer interceptaciones, de hacer procesos judiciales, puede seguir, puede llevar adelante. Sí. Y pues yo creo que lo que a mí me parece clave que la opinión pública entienda en este momento es que precisamente, dado que por órdenes estrictas que yo recibí del presidente, se dijo no, incluso en los casos veniales, para ser como equitativo con todo el mundo, y
porque eso sumado a nuestras reformas al Estatuto Aduanero y al régimen de contratación de la DIAN, la campaña de ataque contra la DIAN absolutamente sistemática y deliberada que se dio y que resulta en un debilitamiento de la DIAN, pues es algo totalmente relacionado con este fenómeno del contrabando que estamos viendo. Ministro, ¿usted cuándo le entregó la lista de la que estamos hablando a la Fiscalía? Mire, la nueva... Tengo que decir una cosa, el espejo retrovisor es muy harto, pero con la anterior Fiscalía, pues la relación de trabajo era como hablarle al vacío. Sí, con la nueva fiscal fue una cosa muy distinta. Ella y yo nos alcanzamos a traslapar ella en su cargo como fiscal general y yo como director de la DIAN 2 meses y medio. Ella la nombraron en marzo del 2024, si no me falla la memoria, y yo salí de la dirección general de la DIAN en junio de 2024. Entonces en esos 2 meses iniciamos una relación de trabajo en la cual yo le narré muchas cosas y también pues a la Fiscalía le entregué específicamente que me parecía que era una pieza en el rompecabezas, no algo que demostrara de por sí ningún delito, una lista de los favores que me habían pedido congresistas y algunas personas influyentes. ¿Esta lista la tiene la fiscal Camargo cuándo? Probablemente hacia junio del 2024 la tiene la Fiscalía. Y si había pasado esto durante 2 años que usted fue director de la DIAN, ¿por qué no lo denunció a tiempo, ministro? No, nosotros teníamos denuncias, procesos formalmente en la Fiscalía desde el principio. Lo que le digo es que esto es como pues enfrentarse ahí a un muro. En el caso concretamente de esa lista que yo le entregué a la Fiscalía, esa lista no es, ahí no hay delitos. ¿Sí? Uno a la Fiscalía le entrega pruebas de delitos, sino como funcionario también se enfrenta a la posibilidad de uno estar cometiendo el delito de falsa denuncia. Yo entregué algo que me parecían unos indicios interesantes, aparte de los casos que formalmente se remitían a la Fiscalía, y pues con todo el por eso, respeto. Pero ministro, discúlpeme que es que no le he entendido. Si iban unos políticos, que es de lo que estamos hablando, a decirle: Luis Carlos, te tengo un recomendado, y a usted le parecía que esas recomendaciones podían ser indicios de que se iba a cometer un delito, y usted quiere llevarlo a la Fiscalía, ¿por qué lo denunció tardíamente? ¿Por qué no lo denunció cuando estaba pasando, ministro? No, es que ahí no hay ningún... en primer lugar, nosotros denunciábamos de manera, de manera sistemática las cosas con las cuales había un acervo probatorio para nosotros no incurrir en el delito de falsa denuncia. Con todo el respeto del mundo al fiscal Barbosa, yo no le iba a entregar indicios un poco que le dieran a él pie para luego meterme a mí en un problema por caracterizar como una denuncia penal lo que no era una denuncia, y sobre todo porque pues no, la relación, así como yo tengo indicios de que esos nombres, de que esas sugerencias no venían de un buen lugar, pues yo no tenía confianza en la Fiscalía anterior y no había un delito que yo estuviera ahí denunciando, estaba dando unos indicios. ¿Y usted cree que al fiscal anterior no le interesaba investigar un delito en el que estuviesen vinculados unos congresistas aparentemente con unos fines protervos relacionados con el contrabando? Mire, como le digo, la relación con la anterior Fiscalía pues no era una en la que hubiera un desarrollo de las investigaciones que nosotros llevábamos allá, que nos diera a pensar: aquí hay un compromiso en la lucha contra el contrabando que vaya a dar frutos. Sí. Ministro, déjeme volvernos un poquito hacia atrás. Es que usted en algún momento acaba de decir que habló con el señor presidente del tema de las recomendaciones y que el presidente le había dicho que hagámoslo de manera equitativa. ¿Eso qué quiere decir? No, yo no dije que yo hubiera hablado no, yo no dije nada de eso. Que hubiera hablado con el presidente, que le hubiera dicho que hagámoslo de manera equitativa, no, yo no dije,
no sé qué pudo haber sonado algo de ese estilo. No, lo que yo dije es, mire, precisamente por lo que vamos a decirle que no a quienes me están pidiendo recomendaciones en aduanas, vamos a decirle también que no, incluso a la inmensa mayoría de los que me están diciendo, hombre, aquí hay un tipo muy bueno para recursos humanos, ayúdeme con ese nombramiento, porque entonces empieza un juego en el que el que quiere la dirección de aduanas me dice, oiga, pero es que fulano, yo sé, me contó que le dio un carguito administrativo, ¿por qué a mí no me da este cargo aduanero si es tan buen cargo, si es tan buen muchacho, tan conocedor del tema? Entonces, a lo que me refiero es que todos por igual les dijimos que no. Claro. Incluso en los casos en los que uno podría decir, mire, no es tan grave. Y eso generó unas animadversiones muy fuertes hacia la DIAN que resultaron en esta operación pues de ataque frontal contra la DIAN. ¿En todos los casos se dijo que no? ¿O en el caso de la recomendación que hizo el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, se dijo que sí? A ver, aquí tenemos que diferenciar que una cosa es el manejo interno del gobierno, las directrices que vengan desde la presidencia y otras recomendaciones externas. Pues obviamente en la rama ejecutiva todos implementamos las directrices del presidente. Eso es muy distinto de la... Pero el director de la DIAN de Buenaventura fue sugerencia de Carlos Ramón González. Fue una instrucción transmitida por Carlos Ramón González. Fue directora, recuerdo, ¿no? ¿Y eso salió bien? ¿Usted confiaba o confía en esa persona? Mire, ahí como en todos los casos, nosotros estábamos sumamente frustrados con la situación en Buenaventura, porque incluso después de un cambio inicial no sentíamos un avance lo suficientemente rápido. Se intentó una nueva persona, esa nueva persona también salió poco después. Realmente aquí hay un problema sistemático en el cual identificar un director de aduanas para Buenaventura y para los puertos que sea efectivo es un reto grande. Entonces, cuando no funciona un director, se cambia. Ese fue uno de esos cambios. Sí. Ministro, usted cuando era director de la DIAN, ¿sabía de la mano de Orejas o de la plata de Orejas en la campaña? Perdón, de Pitufo. Eso es una cosa que el presidente ha contado abiertamente en muchas ocasiones, que su campaña buscaron infiltrarla para ofreciendo dinero a cambio de la Dirección Nacional de Aduanas, y que él se rehusó. De hecho, pues fue una de las primeras cosas que él me dijo al asumir yo el cargo. Me dijo, mire, no se vaya a confundir, nosotros rechazamos $10 millones por la Dirección Nacional de Aduanas. Entienda que esos cargos no se los tiene que entregar absolutamente nadie que los venga a pedir, y así fue. Sí. Pero no me contestó, ministro. Usted, siendo director de la DIAN, ¿había oído cuentos de alias Pitufo y la plata de Pitufo en la campaña y de los contactos de Pitufo y el avión de Pitufo en la campaña? No, pues como le digo, no había oído cuentos. El presidente les dijo a varias personas, a mi campaña intentaron ingresar dineros del contrabando, pagando $10 millones por la Dirección Nacional de Aduanas, y yo no recibí esos dineros. Sí, eso es algo que era claro desde el principio. No, pero ¿el nombre de Pitufo apareció en algún momento? Bueno, él es uno de los de las personas que se sabe que hay indicios. O sea, en todas estas cuestiones, digamos, de ir detrás de los criminales, lo más complejo es tener las pruebas con el peso judicial para llevarlos a la cárcel. Los más hábiles saben que pueden existir muchos indicios, pero que las pruebas judiciales requieren un rigor adicional, y entonces hay personas de las que pues todos creemos que se sabe, todos sospechamos, y quizá con justa razón, pero pues no necesariamente ha habido las suficientes pruebas judiciales para llevarlas a un proceso. Y el señor Diego Marín, por supuesto, que hace parte se conoce desde siempre en el medio, que es una de las personas que está detrás del negocio. Cuando el presidente Petro le dijo lo de nos han intentado infiltrar y los $10 millones,
¿esos 10 millones de dólares serían puestos por Pitufo? Mira, eso fue una conversación hace 2 años, yo no recuerdo especificidades, no recuerdo si lo dijo o no lo dijo, pero pues uno entiende que cuando le están hablando de grandes capos del contrabando, pues no hay 10, hay si acaso un par. Sí. Ministro, usted me ha hablado a lo largo de esta entrevista de campañas de desprestigio, y usted sabe mejor que yo que han aparecido unos nombres y unas supuestas grabaciones. Quiero preguntarle, pues, con todo el respeto y consideración, si usted, ministro, es el Orejas al que se refieren en esas grabaciones. Pues no tengo ni idea. Mire, una cosa que hacen los... parte de la manera en que operan los criminales es inflando su propia importancia, tratando de sindicar con ellos a todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me acercaban personas diciéndome, mire, director, yo quiero contarle, yo sé cómo todos los demás hacen esto, yo estoy limpio, pero pues yo escucho cosas y entonces vea que hay tales y tales y tales personas y todo el mundo está untado y contado, o sea, mezclar verdades que pueden ser incluso útiles para una investigación judicial con implicaciones a otras personas es parte, si se quiere, de la estrategia de relaciones públicas de los contrabandistas. Ellos buscan sugerir que todo el mundo se valorizan sugiriendo que tienen comprado a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, de pronto yo no les creo 100% que compraron a X funcionario en el que yo confío, pero digo, no sé, les creo 30% y entonces ahora no voy a confiar tanto en este funcionario y por lo tanto voy a limitar mi margen de actuación. Y yo creo que es una estrategia de relaciones públicas muy efectiva. Y de hecho, fíjese que parte del cuento, yo no estoy diciendo que no sean muy poderosos, por supuesto, pero también parte del cuento que ellos venden y parte de la campaña de desprestigio contra lo que hizo y hace hasta la fecha la DIAN es presentarse como absolutamente invencibles. Son astutos, sin duda, pero eso... pero tampoco, o sea, en este momento ellos están asustados porque desde el Estado se les soltó la mano que siempre los había cuidado y también porque desde la DIAN nosotros empezamos a implementar cosas como el nuevo estatuto aduanero que les tapa un montón de boquetes y en este momento ellos están tratando de frenar las últimas actualizaciones al software que permiten que entre en vigencia ese estatuto aduanero. Okay. Sí, entonces uno dice eso, uno dice eso y entonces ellos dicen, no, pero siempre van a encontrar otra manera. Sí, obvio, en cualquier negocio criminal pues hay una cacería de gato y de ratón, pero en este momento ellos, que están más asustados que nunca, están difundiendo más información que nunca acerca de su supuesta invencibilidad y es un juego en el que es importante no caer. Sí. Ministro, siendo usted director de la DIAN, ¿alguien le dijo, ministro, Orejas viene en camino, un montaje, le están diciendo Orejas? ¿Pitufo lo está desprestigiando a través de esta manera? No, honestamente no. O sea, una de las personas que sale en esas grabaciones, si no estoy mal, es una persona de la que yo había escuchado y de la que... ¿Camilo Gómez? Sí, digamos que el señor Camilo Gómez es una persona que buscaba moverse hacia la DIAN y mostrarse, como muchos otros, se muestran como adalides contra el contrabando que quieren ayudar, porque esto hay que acabarlo, porque no sé qué más. Y sí, o sea, es una de esas muchas personas que dentro del medio buscan la oportunidad de ser dobles agentes. Pero Camilo Gómez trabajó con usted en la DIAN. No, para nada. Sí. ¿Y cómo se acercó entonces a usted, ministro? Mire, cuando uno es director de una entidad, la DIAN o la que sea, hay infinidad de personas que le dicen a uno, oiga, quiero hablar con usted, yo conozco del tema. Uno escucha a muchísima gente, yo escuché a muchísima gente y el señor Camilo Gómez alguna vez lo escuché y en efecto no me inspiró confianza.
porque es de esas personas que vienen, mira, hay gente, muchas de esas personas que luego aparecen implicadas en temas de, o sea, ya vinculadas con pruebas judiciales a contrabandistas, buscan infiltrar la operación de la DIAN, viniendo a presentarse como los salvadores que lo van a ayudar a usted. Y obviamente, si uno tiene algo de sentido común, uno dice, eso tan bueno, no dan tanto. Ministro, Camilo Gómez dice ante la justicia, además... ¿Quién es Camilo Gómez? Camilo Gómez es uno de los presuntos integrantes de la red de Papá Pitufo. Y él dice que usted llega a la dirección de la DIAN vía Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, de quien también dice que sería ficha de Papá Pitufo. ¿Usted llega a la DIAN vía Augusto Rodríguez? ¿Usted lo recomienda el director de la UNP? Mire, yo creo que al que habría que preguntarle yo cómo llego a la DIAN es el presidente Petro, que me nombró. Lo que yo sí sé es que pues a mí me, mi nombre como persona conocedora del tema fiscal, del tema tributario, era bastante conocido en el Congreso de la República desde ya hacía varios años, de manera que mucha gente en ese medio, en el medio económico y en el medio de la campaña del presidente Petro, me recomendaba. Fíjese que ayer el embajador Roy Barreras dijo que él me había puesto en la DIAN. Este señor Camilo Gómez dice que Augusto Rodríguez me puso en la DIAN. Sí, o sea, mucha gente sale a vanagloriarse de su poder diciendo es que yo puse fulano. Es una estrategia muy común. ¿Usted conoció a Augusto Rodríguez siendo asesor del entonces senador Gustavo Petro en el Congreso de la República? Yo conocí a Augusto Rodríguez ya pues en el gobierno. Augusto es el director de la Unidad Nacional de Protección, es un colega. Sí, claro. Mire, le vuelvo al tema de... Déjeme hacer ahí una claridad, Ricardo, que también me parece que es justo. El ministro Reyes, antes de llegar a la DIAN, trabajaba en un laboratorio de temas fiscales, en una veeduría de temas tributarios en la Universidad Javeriana, ¿verdad, ministro? El observatorio de la Javeriana, que era muy prestigioso, es muy prestigioso. Así que no era un recién llegado al tema de impuestos, supuesto. Es decir, no es que lo sacaron de la manga y era un señor que estaba dedicado a los chicles en México, es que estaba en el tema tributario en Colombia. Por eso es clave mirar en su verdadera magnitud lo que dicen los criminales, porque intentan vincular a todo el mundo, pero no son todos los que están, ni están todos los que son. Ministro, vuelvo al tema del nombramiento del director de aduanas en Buenaventura. Roy Barreras intentó llevar a John Freddy Restrepo Toro. Usted nos dice, Carlos Ramón González, director del DAPRE, pide que el nombramiento sea de Gladys Reina. Al final, Gladys Reina no termina llevando como asesor a John Freddy Restrepo, al que ustedes le cerraron el paso. A ver, un par de cosas. La persona que recomendó el entonces senador Barreras no era John Freddy Restrepo. Otras personas recomendaron a John Freddy y en efecto, y digamos, esas, o sea, la cronología aquí fue en 2022, o sea, la primera, digamos, segundo semestre de 2022, recién empezaba el gobierno, empezaron a llegar distintas personas que recomendaban a John Freddy, siempre se dijo que no. Ya hacia el final... ¿Tenía sospechas sobre John Freddy Restrepo? ¿Había versiones de posible favorecimiento a las redes de Pitufo? Sí, teníamos un mal sabor con respecto al hecho de que John Freddy había sido nombrado en un cargo sensible, no un cargo alto, pero igual un cargo sensible en fiscalización aduanera en Buenaventura el 5 de agosto del 2022, justo antes de que se posesionara el gobierno, y después resultó ser inamovible de ahí por el fuero sindical que él tenía. Ya solo eso, o sea, que una persona busque, pues no sé, quede casualmente amarrada en un cargo sensible, en un sitio sensible 2 días antes de que se acabe un gobierno, no inspira confianza. O sea, desafortunadamente ninguna de estas cosas es algo que, o más bien afortunadamente, ¿no? Esto no es una cosa que judicialmente sea más allá de un indicio, pero sí, confianza en John Freddy no había. A John Freddy lo recomendaron varias personas en 2022. ¿John Freddy fue recomendado de Carlos Ramón González? No. Y entonces, cuando yo menciono que Carlos Ramón González
pues no recomendó, transmitió una instrucción. Es que una cosa, un congresista al director de la DIAN le da recomendaciones. Desde la jefatura de gabinete, sí, de acuerdo. En ese momento se manejaba así, llegan instrucciones. La instrucción de Carlos Ramón fue ya, y aquí ya estamos hablando de creo que abril de 2024, o sea, 2 años habían pasado desde lo que narré inicialmente con John Freddy. Después de esos 2 años, dicen, mire, ¿sabe qué? Sentimos que hay que darle una oportunidad a esta señora Gladys Reina. Sí. Yo comuniqué, o sea, a mí me pareció también, me dio mal sabor que la señora Gladys Reina inmediatamente recomendó a John Freddy Restrepo para un cargo directivo dentro de la DIAN de Buenaventura. Yo transmití esa preocupación a Presidencia y lo cierto es que durante ya la dirección del siguiente director de la DIAN, la señora Gladys Reina salió del cargo. O sea, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que en estas cosas uno espera que todas le salgan bien, pero pues hay intento y error. En el caso de la señora Gladys Reina, pese a que se hicieran todas las verificaciones, ese indicio de John Freddy, pues y otras consideraciones que pues ya habría que considerarle, que preguntarle al doctor Villabona, llevaron a su salida del cargo. Vale. Pero pues en efecto me parece prudente. Es una persona que llegue a recomendar a la persona que ha estado tratando desde el 5 de agosto de 2022 de tener más prominencia en la DIAN de Buenaventura, pues no genera confianza. Eso no genera eso no es un ilícito en sí, pero pues es que en los cargos de confianza la única cualificación no es no tener ningún delito demostrado, es actuar con prudencia. Sí. Vale, doctor Reyes, un tema final que he dejado para el final, que me parece que es tal vez el más grave. Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Petro, en su despacho. ¿A qué fue Juan Fernando Petro? ¿A qué fue el hermano del presidente Petro a su despacho? Mire, él fue, según lo recuerdo, esto fue una reunión hace 2 años largos, 2 años y medio. Él fue a hablar principalmente de una fundación que él tenía, si mal no recuerdo, ellos pensaban, la DIAN hace donaciones de mercancía incautada, si mal no recuerdo, ellos pues estaban explorando la posibilidad de que la DIAN hiciera esas donaciones, lo cual es, pues mejor dicho, es algo que mucha gente busca y que es totalmente legítimo. Pues lo que se busca es que esa mercancía del contrabando pues por lo menos tenga al final un buen uso, y vino acompañado de un señor César Valencia, y como al final de la reunión se mencionó, mire, aquí tenemos una recomendación de un tipo que puede ser bueno para Buenaventura, John Freddy Restrepo, por favor mírenlo. Y después el señor César Valencia hizo un seguimiento muy insistente del nombramiento de lo que fue el no nombramiento de John Freddy. Sí, pero John Freddy sí fue nombrado por la señora Gladys Reina. No, él no fue nombrado por la señora Gladys Reina. La señora Gladys Reina sometió a consideración de mía el nombramiento de John Freddy, a lo cual yo dije que desde luego no. Y a usted en ese momento, es decir, el pretexto, lo que usted me está diciendo, el pretexto era lograr que pues unas mercancías cogidas al contrabando se las entregaran para su fundación. Pero ¿qué sensación le dio el hermano del presidente pidiéndole o sugiriéndole un nombre para director de la DIAN en Buenaventura? Mire, yo no, o sea, usted dice que era el pretexto. Yo creo que precisamente por esto es bastante importante lo que dijo la fiscal, que hay cosas que son indicios que no se acercan a una conducta delictiva. Yo qué le digo, mire, puede haber sido perfectamente una cosa maliciosa, como pudo haber sido este tipo de personas. O sea, mire, cuando uno empieza a rechazar de tajo todo tipo de regalitos, de invitaciones, de sugerencias, entonces lo siguiente que tratan de hacer para influenciarlo a uno es llegar a través de gente que a uno no le inspira desconfianza, o que incluso pues le parece confiable. Entonces lo que buscan es trabajar a las personas que le pueden llegar a uno, y entonces como
pues los criminales son especialistas en engañar, en confundir, pues no sé si el señor Juan Fernando Petro simplemente estaba siendo manipulado, pues mostrando obviamente falta de criterio por este señor César Valencia. Digamos, estas son cosas que uno puede entrar en especulaciones, pero pues lo cierto es que venía principalmente a hablar de los temas de esa. Pero doctor Reyes, es decir, viendo todo el bosque, a estas alturas usted tiene dudas de que el verdadero propósito del señor Reyes era plantearle el nombre de John Freddy Restrepo, del señor Petro, quiero decir, perdóneme, del señor Juan Fernando Petro, era sugerirle el nombre. Yo voy y le pido una cita a usted y le digo, venga, hablemos de cualquier cosa. Y al final de la entrevista periodística le digo, oiga, ministro, a propósito para Buenaventura, le tengo tal nombre. ¿No es evidente que el propósito del señor Petro era el tema de las aduanas en Buenaventura? Mire, yo creo que eso es una cosa de percepciones subjetivas que uno puede debatir todo el día, pero pues lo cierto es que deja un mal sabor, por supuesto, y creo que por eso, precisamente porque este tipo de sugerencias dejan un mal sabor, es que me pareció pertinente compartir esta lista de personas que se habían acercado a pedir favores similares con la Fiscalía. Y usted se lo cuenta, ministro, se lo cuenta a la fiscal y se lo cuenta al presidente Petro. ¿Cómo y cuándo fue esa reunión con el presidente para contarle lo incómodo que se sintió con la visita de su hermano y la sugerencia o la propuesta que le hicieron congresistas? Mire, fue una multiplicidad de personas las que me buscaron para este tipo de cosas. Yo mantenía al presidente pues regularmente, periódicamente informado de estos temas. Lamentablemente las tácticas del contrabando para llegar por el lado que sea, pues son lo que son, y digamos que en eso no es sorprendente. Yo me imagino que pues uno, como les digo, en estas situaciones en las que llega una persona pues reconocida, que en principio debe inspirar confianza, acompañada de otra, y hacer una recomendación que genera alertas, pues eso sí depende mucho de la percepción que uno tenga de la persona. Se dejó engañar o era, mejor dicho, era uña y mugre con la persona que fue. Eso yo no lo puedo determinar, y esas determinaciones. ¿Usted cree que Juan Fernando Petro era uña y mugre con César Valencia? Yo no tengo manera de afirmar eso acerca de un par de personas que vi en una reunión una vez en mi vida. Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted sabía en ese momento quién era César Valencia y de sus nexos con Pitufo? No, en ese momento pues en estas reuniones generalmente nadie viene solo, todo el mundo viene pues con un equipo que lo acompaña, lo que sea, y pues digamos, para mí el señor César Valencia era alguien más que vino con Juan Fernando. Sí, ¿usted le contó al presidente Petro de la visita que le hizo su hermano Juan Fernando? De todos los intentos de influenciar los nombramientos en la DIAN que hubo, yo mantuve al tanto al presidente, porque para él esto era una prioridad, y siempre la reiteración del presidente fue: esos cargos no se le dan a nadie, ni siquiera a mi familia. Y eso él lo dijo, ni siquiera a familia fueron las palabras. Y eso él lo dijo desde antes de que yo le dijera, oiga, tal cosa pasó. Sí. En este caso, doctor Reyes, ¿quién pidió o quién sugirió el nombre de John Freddy Restrepo para la dirección de aduanas de Buenaventura? ¿Fue César Valencia o fue Juan Fernando Petro? Mire, fue una reunión de hace 2 años, pero pues yo me imagino que era, pues seguramente fue una cosa de los dos, sí, claro. Pues viene en la reunión, si un criminal tiene trabajada a una persona, estoy planteando un escenario, digamos, una interpretación generosa de las cosas que yo creo que uno a todo el mundo debe darle por lo menos la oportunidad de pensar cuál es la interpretación generosa. Si un criminal tiene trabajado a otra persona, pues ya van a llegar como diciendo, no, sí, es que yo voy a recomendar a esta persona a Dalí en lucha contra el contrabando. No, pues sí, eso le sirve al director de la DIAN. Sí, perfectamente puede ser algo de ese tipo, si no va a sorprenderlo en medio de la reunión. Cuando se sugieren todos estos nombres para la dirección de aduanas,
de Buenaventura, doctor Luis Carlos, se consultan o se habla con los dueños de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, que es la concesión que desde hace años tiene a su cargo el manejo del puerto y que por lo demás pues se concentra en importantes empresarios del Valle del Cauca? Yo visité varias veces los puertos de Buenaventura, un poco para entender el detalle de la operación aduanera. Sí, entonces digamos, entrar en conversaciones profundas más allá de, pues cuénteme esto cómo está funcionando, cuénteme, sí, o sea, muy sobre la operación aduanera, pues ese fue el tema de las conversaciones en los puertos. Sí, ministro, esta conversación que ya está a punto de terminar ha girado alrededor de cómo funcionan estos poderes mafiosos y cómo intentan infiltrar primero una campaña presidencial y después el gobierno. De todo, ¿cómo es el episodio de Roy Barrera, si usted me lo quiere relatar, amenazándolo con romperle las piernas, o si usted lo entendió como una amenaza, ministro? Mire, como lo mencioné ayer, o sea, creo que no hay mucho más que decir. Esto que usted acaba de decir, pues claramente hay una intención por parte no solo de él, sino de muchas personas muy influyentes que insisto, al negárseles a todos ellos, resulta en una campaña de ataque a la DIAN por el negar los cargos, por reformar el estatuto aduanero, por meterse con el acceso que ellos tenían a la base de datos de los contenedores que pasan por los puertos, y pues es una campaña de desprestigio que ha tenido su efecto precisamente en ese debilitamiento de la DIAN. Si yo voy a una reunión y me dicen es que hay unos periodistas a los que se les parten las piernas si no pasa tal cosa, yo doy una palmada en la mesa y seguramente me voy de la reunión. ¿Usted eso lo consideró en ese momento o usted en ese momento no valoró lo que estaba pasando, ministro? Yo tengo sangre bastante fría, pues simplemente llegué hasta el final de la reunión y me fui. Sí. Y doctor Reyes, esa es una buena diferencia porque yo no tengo desafortunadamente sangre fría. La última, no. Ricardo. Sí, doctor Reyes, el listado es muy detallado, el que usted entrega a la fiscalía, a la fiscal Luz Adriana Camargo. Tiene una fila con el nombre del funcionario, con la cédula del funcionario, la solicitud que le hacen, a qué ciudad se espera que se haga el ascenso o el nombramiento. Y también aparece nombre de congresista en la columna más a la derecha. Aparecen no solo congresistas, funcionarios del gobierno y del Senado y demás. Ya lo vamos a compartir con los oyentes. ¿Ese listado usted lo entrega a la Fiscal General de la Nación a manera de denuncia formal o se lo entrega diciéndole, mire a ver, señora fiscal, si esto eventualmente configura o constituye algún delito? Mire, como lo mencionó la fiscal ayer, yo me reuní con ella en varias ocasiones, con su equipo. Yo le entregué a la fiscalía un listado de personas que habían venido a la DIAN a hacer recomendaciones en cargos, y pues yo ahí preferí pecar por exceso de información que por falta de información. Y me parece que lo que ella dijo es clave. Esos son indicios. Precisamente por lo que son indicios, una denuncia formal no procedía. También existe el delito de falsa denuncia, en el cual incurre quien pues acusa de una infracción penal a alguien que pues sin ningún sustento. Pero los indicios me pareció pertinente llevárselos a la fiscalía. ¿Por qué? Una vez más, si uno ve el patrón de las personas que llegaron a hacer recomendaciones a la DIAN, la inmensa mayoría eran recomendaciones en cargos críticos aduaneros, y una parte importante venían precisamente de esos mismos rincones del Congreso de la República, que una vez que se les empezó a negar todos estos cargos, activaron una campaña de desprestigio
contra la DIAN por la razón que fuera, pero la razón subyacente era esta, que les estábamos negando el control de las aduanas, que les estábamos moviendo el tapete con el estatuto aduanero, que les estábamos moviendo el tapete con las modificaciones de software que tenían ellos infiltrado, y pues bueno, que realmente han logrado en gran parte ese cometido de debilitar la DIAN. Vale. Es el ministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN para estos efectos, hablando sobre contrabando, sobre mafias y sobre recomendaciones políticas. Ministro, gracias por aceptar este diálogo, muy amable.